Bueno, entonces vimos en forma general cómo era el lenguaje C, cómo eran las estructuras, cómo eran los punteros, los strings y los archivos. Vamos hoy a ver específicamente algunas aplicaciones para tener una idea de cuál es el uso del lenguaje C en ingeniería, en particular para las carreras de eléctrica y mecánica, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son las distintas estructuras, cómo va variando el C. Acuérdense que el C es un lenguaje, pero no es el lenguaje y es único y todos los compiladores son iguales, sino que cada fabricante de un compilador le da a C características particulares en función del uso que piensa que va a tener ese compilador. Entonces, si bien la estructura es más o menos la misma, vamos a encontrar que existen distintas diferencias. Así que vamos a arrancar con un ejemplo, ¿no?, que es el más simple de todos, que es el hecho de controlar un semáforo. Ustedes saben cómo funciona un semáforo. Un semáforo básicamente lo que hace es encender una luz, demorar un determinado tiempo, apagar la luz, prender la segunda luz, por otro tiempo distinto del anterior, apagar, y por último apagar el amarillo, prender el verde y repetir. Ahora, ese problema que yo les estoy planteando, ¿qué cosas les sugiere que va a ser? ¿Qué tipo de estructura voy a usar para el manejo de estas tres lámparas? Fíjense que son acciones que se suceden una tras de otra. Eso me está sugiriendo una secuencia. O sea que todo este control va a ser una secuencia. Y que después esto se vuelve a repetir en forma indefinida. ¿Con qué voy a controlar el hecho de que esto repita? Con un ciclo. Sobre todo el tipo while. O, en particular, do while, ¿no?, para hacer de control. Entonces, bien, vamos a ver cómo sería entonces el diagrama de flujo. Fíjense que voy a cambiar un poquitito la forma de ver el diagrama. Que no tan distinto del diagrama de flujo de FD que hemos usado hasta ahora. El círculo ese tiene las formas y demás. En realidad lo que estoy usando es algo que ustedes disponen en Sinjai, que es la herramienta de generar el diagrama de flujo a partir del C. Exacto. Cuando yo escribí el programa en C, una vez que terminé, armé el diagrama de flujo. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo sobre el programa que después vamos a ver en C. Entonces, fíjense, primero genero las variables. Las variables que voy a necesitar van a ser las variables que me definan la acción de control sobre la lámpara. Voy a usar una variable que cuando tenga valor 0 la lámpara esté apagada y cuando tenga valor 1 la lámpara esté prendida. 1 por cada lámpara. Y después voy a necesitar un tiempo para que cada variable esté prendida, o sea, cada lámpara esté prendida. Entonces, en el tiempo en el cual cada lámpara está prendida, voy a utilizar también una variable por cada lámpara. Entonces voy a necesitar otras 3 variables. Supongamos que son todas enteras para simplificar un temporizador sería. ¿Cómo? Como usar un temporizador. Exactamente. Lo que pasa, y acá es importante, en la mayoría de los compiladores C existe una función que se llama delay. Vamos a ver que existe la función delay en otros compiladores, pero en el caso de Sinjai, las librerías de Sinjai no tienen incluida la función delay. La función delay está, por ejemplo, en Turbo C. Y vamos a ver que también está en un compilador que vamos a ver que se llama CC, que es un compilador muy utilizado para hacer trabajos de control, porque precisamente permite programar directamente controladores
tipo microchip, por ejemplo, que es una de las marcas comerciales de compiladores manejados por programa C. Entonces, bien, defino las variables, ingreso los 3 tiempos para saber cuánto tiempo tiene que estar prendido o apagado cada una de las lámparas, y a partir de ahí inicio un bucle. Fíjense, inicio un bucle en el cual primero activa la variable que yo puse para indicar que prendo la lámpara roja. Después, como lo voy a indicar en C y no puedo prender una lámpara en C directamente, en SIGHAI voy a poner un cartelito que diga prendí la lámpara roja. O sea, aparece el explicado de Lelutier, pero... Y después hago una demora. Yo, como no dispongo de la función de ley, lo que hago es un while que va agotando el tiempo de espera que corresponde a la lámpara roja. Cuando termina, pongo la lámpara roja en 0, activo la variable de la lámpara amarilla, indico que prendí la lámpara amarilla, hago una demora proporcional al tiempo en el cual tiene que estar prendida la lámpara amarilla, apago la lámpara amarilla, prendo la lámpara verde, indico que prendo la lámpara verde, y nuevamente le doy el retardo que tiene que dar prendido a la lámpara verde. En ese momento apaga la verde y completa la secuencia. Esto tendría que repetirse indefinidamente, con lo cual este ciclo que yo voy a usar acá no necesitaría lo que yo voy a hacer, que es preguntar si quiero terminar o no. Pero para que ustedes tengan esa capacidad de control en este programita, yo le agregué la condición de pregunto si continúa o no. Si continúa, seguía. Empieza el segundo ciclo del semáforo. Hasta que decida cortarlo, introduciendo una variable de finalización del ciclo. Fíjense, si yo ahora lo quiero ver cómo es este programita en C, ¿qué sería la parte que dice out? O sea, ¿para qué lo uso después del panel cuando prendo la roja, pongo que enciendo el rojo? ¿Para qué pondría? Esa variable auxiliar es para armar ese ciclo de demora. O sea, para el ciclo de demora, ¿qué es lo que hago? El tiempo que tiene que poner el rojo lo mando a una variable auxiliar porque la voy a cambiar el valor. Si no, me desaparecería el valor para el próximo ciclo. Entonces lo que hago un ciclo en el cual hago que out vaya descendiendo hasta 0, entonces mientras la variable esta sea mayor o igual que 0, le agrego un retardo con un ciclo for muy grande, voy disminuyendo, cuando es 0 se agotó el tiempo que yo dije que tenía que estar prendida la lámpara roja. Entonces, fíjense, de vuelta, defino las variables, fíjense que en este caso, para que vean alguna diferencia respecto a lo que hemos estado viendo, las definí afuera de la función main, lo cual es también posible. Acuérdense cuando vimos el ámbito de las variables, si era global o era una variable local, podía serlo. Ingreso los 3 valores y después, fíjense, hago un do while mientras que esta variable y que yo dije sea 0, o sea, mientras vaya poniéndole 0 cada vez que pregunto si continúa, este ciclo se va repitiendo, y después pongo la lámpara en rojo, pongo la lámpara en amarillo, pongo la lámpara en verde, y esto se va repitiendo mientras yo no le diga que no. Fíjense, este es el programa que estamos haciendo en SIGHAI y que nos muestra cómo es el control de un semáforo. Ahora fíjense, vamos a ver cómo sería algo parecido, que es ya en un lenguaje de programación C para un microcontrolador microchip. Este es un pequeño microcontrolador que controlaría, ¿no?, una lámpara. En este caso solamente va a ser una lámpara. Fíjense, lo único que va a hacer es prender y apagar una lámpara, que es un poco, lo único que tendría que hacer es ponerle 3 lámparas.
pero quise traerle el programa original para que ustedes vean cómo trabaja. Vamos a recordar algo de lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que teníamos que documentar todo lo que hacíamos de manera que cuando escribiéramos un programa en serio para trabajar, muy probable que ese programa tengamos que usarlo en un tiempo posterior. Entonces tendría que tener toda la cantidad de auxiliares posible para que, si yo tengo que volver a hacer este programa dentro de un año o dentro de 2 años, cuando yo lo mire, me acuerde qué fue lo que hice. Por lo más probable es que no me voy a acordar si no le pongo algún tipo de referencia. Entonces fíjense cómo lo hace esto viene en el manual de Microchip. Pone la fecha en que se hizo, que hace el programa, la versión, eso indica que generalmente se pone 0.0 o 1.0 la primera versión que se hace, y cada modificación yo le voy cambiando los números. O sea, la primera versión sería la 0.0 o la 1.0, la segunda versión sería 1.1, y cuando lo voy corrigiendo le voy cambiando la versión, de manera de decir que es una versión corregida de la versión original. Y si yo voy guardando todas las distintas versiones, veo que fue lo que he ido haciendo a lo largo del tiempo con ese programa. ¿Qué es lo que estoy usando? En este caso voy a programar un microcontrolador PIC, el 16F648, es ¿cómo se llama? Un controlador programable chiquitito. Voy a usar un compilador CSS, que es un programa, un lenguaje C que trabaja con los distintos dispositivos, y la indicación de qué es lo que voy a hacer. Voy a controlar por un puerto de ese controlador, o sea, una de las patitas que sale va a ejercer esa acción de control. Va a ser parpadea de un LED cada 0,5 segundos. Ahora fíjense, nosotros antes usábamos en C la librería stdio.h. Ahora no vamos a trabajar con una computadora, vamos a trabajar con un controlador. Entonces fíjense la directiva que va al controlador. Le estoy cargando ahora toda la librería de funciones de este controlador, porque la entrada y la salida va a ser en función de la máquina que yo estoy trabajando. Y esas definiciones que estaban en la parte estándar para una computadora común, ahora voy a trabajar con un controlador. Entonces le voy a decir, no vamos a usar una computadora estándar, vamos a usar un microcontrolador. Estas, las primeras 3 que le siguen, son directivas que se utilizan para el programador, o sea, este integradito, cuando yo digo que voy a enlazar la función, lo enlace a través de este enlace, el MPLAB ID 7.0, que directamente está conectado al programa. Cuando yo digo transfiero el programa ejecutable, lo enlazo y se lo mando al microcontrolador. O sea, la salida no va a ser un ejecutable en computadora, la salida va a ser directamente el código en este bichito y lo tengo que conectar, enchufar y verificar que funcione como yo dije que va a funcionar. Entonces fíjense, el programa igual, mantiene la directiva main del programa principal. Tiene una función para indicar cuál va a ser el puerto de salida. Tiene otra función para decir, ¿se acuerdan lo que eran las interrupciones de una computadora? Yo no quiero que esté habilitada ninguna otra función, o sea, que solamente haga lo que yo quiero que haga. Y a partir de ahí, fíjense que empezamos a usar el mismo mecanismo, la misma estructura. Do while. Lo único que como esto es un sistema de control real y va a funcionar toda la vida hasta que yo lo apague, va a ser do while true, o sea que este ciclo se va a repetir en forma infinita. Pero fíjense que en este caso es algo que yo busco que se repita en forma infinita. No es como antes que decía que era una característica, si yo metía la pata, el bucle, exacto, no termina más. Acá yo busco que no termine más, pues supone que va a quedar prendiendo y apagando la luz sin eterno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo el pin, lo pongo en 0, o sea, apago la lamparita. Fíjense que acá viene la función delay. Espero 500 milisegundos. Prendo la lamparita. Espero otros 500 milisegundos y esto está dando vuelta. Fíjense que si yo quisiera un semáforo, bastaría nada más, en lugar de este 500, decir cuánto tiempo tiene que estar prendido y listo. Lo hago apagar y prendo la otra y haría una secuencia, esa misma secuencia que yo hice, lo haría con estas funciones. Pero fíjense que la estructura de control, o sea, cómo funciona el programa, es lo mismo, usando el compilador SysHive,
que usando esto. Obviamente que va a haber las particularidades distintas de cada Y lenguaje. esa función la trae el manual de cada... De cada bichito de estos. Cuando vos tenés esta librería te va a decir qué funciones hay. Pero fíjate que la estructura es la misma que... Lo que en lugar de decir putchar, acá vas a decir output. ¿Por qué? Porque vas a manejar una patita del bicho. Pero tendría que ser a fines prácticos más o menos lo mismo. Y para un semáforo, ¿cómo haríamos? Porque ahí solamente controlamos una. ¿Eh? Ahí solamente... Le agregás cada uno de los colores. Agregás el rojo, o sea, arrancás prendiendo el rojo. Sería. Exactamente, vas aprendiendo las otras. Acá habilitás las 3 lamparitas y después las vas poniendo. Prendés una, esperás el tiempo que haya que hacer. Con esa función rapidísimo escribe el programa. Es que en realidad, vos fijate que es una función de salida. Así como nosotros decíamos puts o printf, esta es una función del mismo tipo. Además es una función de un bit, no es una función de un string. Bien, acá tienen un distinto sistema de parpadeo. Acá tienen un sistema de 3 luces. Ese sería. ¿Qué es lo que decíamos recién? Fíjense, el inicio es más o menos lo mismo, va definiendo qué pines usa nada más en la documentación del programa. Pone el valor de intensidad de las luces y empieza a poner, prende un LED, espera un determinado tiempo, prende otro LED, o sea, si el LED está apagado, prende el otro, deja el retardo del tiempo y así va haciendo este retardo. Acá el retardo fijo es de 500 milisegundos, pero podría, si quiero, poner otro retardo o definir el retardo como una variable acá y después decir se va a retardar lo que indique esa variable. ¿Y eso en milisegundos, esa unidad de medida, se puede cambiar o eso viene según cada micro? En realidad, por lo general, la mayoría de las instrucciones de ley están medidas en milisegundos. Y en realidad guarda una relación con el reloj del procesador. Según la frecuencia que tenga, puede llegar a cambiar esto. Pero por lo general hay 2 tipos de funciones. Una función de delay que está en función de la frecuencia del reloj y una de estas que es independiente. Fíjese, esta dice delay ms, que automáticamente te da el milisegundo. Hace la cuenta en función del reloj cuántos ciclos de reloj tiene que esperar para que cada unidad acá adentro sea un milisegundo. Pero fíjense que son las mismas estructuras, no estamos haciendo nada distinto. Vamos entonces ahora a ver un segundo ejemplo. Vamos ahora a ver el caso que habíamos, durante el ejemplo habíamos visto algunos casos de este tipo, pero vamos a verlo bien en detalle como elemento de control. Vamos a suponer, como pasa normalmente, que yo quiero prender un motor. Normalmente lo que se llama accionamiento, o sea, el botón de encendido, suele estar comandado por algún tipo de controlador. Ese controlador lo que hace es recibir la señal de entrada, que va a ser una llave de arranque que me dice prender el motor. El controlador comanda una llave que cuando se prende, arranca el motor. La única variable de perturbación del sistema que le vamos a incluir es un sensor de calentamiento. ¿Qué es lo que pasa? Muchos motores cuando hacen mucha fuerza, o sea, tienen que hacer mucha fuerza para funcionar, levantan temperatura. Si la temperatura es excesiva, el motor se puede dañar. Entonces tiene lo que se llama un sensor de calentamiento. Si el motor se calienta, el controlador apaga la llave de comando. Entonces, vamos a ver cómo sería ese programa. Fíjense, ¿cuáles son las variables que yo voy a manejar? Una variable para arrancar o parar el motor, que es
el accionamiento de esa llave. Una variable que va a tomar 0 y 1 según el sensor me diga que hay sobrecalentamiento o no hay sobrecalentamiento del motor. Y otra variable que es si el pulsador de arranque o la llave esa de arranque está apretada. Bien, entonces ahora arrancamos. ¿Y fin cero para qué? Fin cero es para... Yo les puse de vuelta el bucle este de control, o sea, en lugar de dejar que el bucle de control sea indefinidamente, yo les permito que ustedes tomen decisión en esto, o sea, podría tranquilamente no haberlo hecho, pero... Entonces, fíjense, leo la llave de arranque. Si la llave de arranque está en 1, o sea, si se la apretaron, y el control de calentamiento está en 0, o sea que no era que se sobrecalentó el motor, entonces pongo motor en 1 y arranca motor. Después lee el sensor de calentamiento. Si el motor está caliente y el arranque está en 1, o sea, si el motor está arrancado, entonces lo que hago, pongo motor en 0 y paro motor. También le doy la opción de que o esto está calentando o el arranque está en 0, porque también podría haber pasado que alguien haya sacado la llave. En ese caso paro el motor. Y después lo que hago, digo si prendo y apago, y si dijo que apago el motor, por las dudas, apago el motor. Si el motor está prendido, lo apago. O sea, algo que tienen que tener en cuenta siempre en la acción de control es que si ustedes salen de un dispositivo de control, tienen que dejar las cosas como estaba al principio. Se supone que al principio el motor estaba parado y cuando ustedes terminen, el motor tiene que quedar parado. Entonces, ¿cómo me quedaría ese programa en C? Fíjense, defino las 3 variables: arranque de motor, sensor de sobrecalentamiento y llave de arranque. Arranco, pido leer la llave de arranque. Si la llave de arranque está en 1 y el sensor de calentamiento no me indica que el motor sobrecalienta, entonces arranco el motor. Fíjense que en el ciclo podría ser al revés. Entonces yo tengo que ir en el ciclo previendo esa opción. Después leo el sensor de calentamiento. Si el sensor de calentamiento está, paro el motor por calentamiento y después verifico el estado del motor y lo paro si cuando yo decidí parar el sistema el motor estaba prendido. Terminó el bucle. Fíjense que el bucle de control es muy simple. Son básicamente decisiones y un bucle infinito. Arranco o paro, si está caliente paro, nada más. Pero fíjense que las estructuras de control son simples, o sea, no son estructuras muy complicadas. Vamos a empezar a poner un poquitito más de complejidad en el tema del control de motor. Vamos a suponer que el eje del motor está solidario a un tornillo sin fin. Entonces, cuando yo arranco el motor, que ahora va a poder arrancar para un lado o para el otro. Yo invierto la llave de comando del motor, el motor arranca para un lado o para el otro. O sea, cambia el sentido de velocidad, de giro del motor. Al cambiar el sentido de giro del motor, este cabezal que se desplaza con el tornillo va para un lado o para el otro. Y obviamente esto va a tener 2 topes. Entonces, la computadora, ¿qué es lo que va a tener que detectar? Que yo arranco el sistema, que una vez que la arranco, si la posición que yo deseo del tornillo es distinta a la posición actual del tornillo, tiene que ir hacia ese lugar. Ahora, fíjense, si la posición, supongamos que yo la mida todo a partir del tope de inicio. El tope de inicio es 0. Si yo, la posición deseada es menor es mayor que la posición actual, esto tiene que avanzar hasta llegar a la posición deseada. Y al revés, si yo tuviera el tope por acá y la posición deseada es menor que la posición actual, tiene que invertir el sentido de giro e ir para este lado. ¿Sí?
Entonces, fíjense cómo sería el programa de control ahora. Tengo las tres variables, igual que antes voy a tener la variable de motor que ahora va a tener tres valores: parado, hacia adelante o hacia atrás. Voy a tener las variables de tope de inicio y tope de fin para indicar si quiero poner protección, pero tengo la variable de arranque y después tengo las dos, posición de motor y posición deseada. Entonces leo la llave de arranque, leo la posición deseada y veo si la posición del motor es distinto que la posición deseada, esto arranca. Pero ¿a dónde arranca? Entonces acá pregunto si la posición del motor es mayor que la posición deseada. Si me dice que es cierto, o sea que la posición del motor es mayor que la posición deseada, voy a tener que poner el motor en 1, voy incrementando el del motor, esto es un pequeño ciclo, hasta que llega a la posición deseada. Cuando llega a la posición deseada, para. Y si fuera al revés, en lugar de arrancar para adelante, arranco para atrás y nuevamente se va corriendo la posición del motor a la posición deseada. Cuando llegué al final, en cualquiera de los dos casos, paro el motor y indico en qué posición quedó el motor, que tiene que ser igual a la posición deseada. Bueno, digo si quiero continuar el programa, si no, y de vuelta. Hago este digo. Fíjense que esto es un bucle, que es la continuidad del sistema, la decisión a ver si yo arranqué y la lectura de dónde está la posición que tenía el motor. La posición del motor quedó acá ya guardada, por eso solamente le voy a pedir la posición deseada y la primera posición va a ser 0 al principio. ¿Dónde lo van a ver esto? ¿Vieron el control del cabezal de una impresora? Eso es eso. El control de cabezal de los puentes grúa. Vamos a otra dimensión de tamaño. Un puente grúa se mueve de la misma manera. Ustedes desplazan el cabezal del puente de grúa de un lado para el otro. El control de posición es este. ¿Cómo va a ser esto en C? De vuelta tengo las distintas variables. Fíjense que las voy comentando, las variables, siempre como práctica. Leo la llave de arranque. Veo dónde está la posición que yo deseo que ir. Si arranqué y la posición del motor es distinta a la posición deseada, que puede llegar a pasear. Si se da la condición de que no es igual, entonces pregunto si la posición del motor es menor que la posición deseada. Entonces, mientras que la posición del motor sea distinta que la posición deseada, prendo el motor en sentido positivo y voy incrementando la posición de la posición del motor hasta que llegue a la posición deseada. Se avanza hasta la posición deseada. Si no, o sea, si esto es mayor, porque igual no puede ser, porque si no, no hubiera entrado en este ciclo, y mientras que la posición del motor sea distinta que la posición deseada, lo que hago es hacer girar el motor para atrás, ir disminuyendo la posición del motor hasta que llega a la posición deseada. Paro el motor y indico también ahora en qué posición se encuentra el motor. Pregunto si quiero continuar o no, y más que nada para hacer este bucle. Fíjense cómo fueron estos dos casos de motor, porque en realidad todos los programas en los cuales usamos C para controlar un dispositivo real es lo que se llama siempre sistemas de control automático. Los sistemas de control automático siguen una determinada lógica. O sea, siempre que hay un sistema de control, y yo uso un programa para controlar esto, tengo un objetivo. En el primer caso, ¿cuál era el objetivo? Prender o apagar el motor. Mi sistema lo que hacía, accionaba la llave, movía el motor. ¿La salida cuál era? El motor andando. La llave esta era la llave que prendía y esto era el motor andando. ¿Y la perturbación cuál era? Calentamiento. Que lo que hacía era que el sistema de control reaccionara y parara el motor. Fíjense
Esto es lo que se llama sistema de control de lazo abierto. ¿Por qué? Porque básicamente la salida, yo no me fijo cuánto vale la salida, sigo una orden. Ahora, en realidad, los sistemas que más se utilizan son lo que llaman sistema de control de lazo cerrado, en el cual yo tengo el mismo posición que antes. Fíjense que en el segundo caso tengo el mismo motor que antes. Pero la salida del sistema no es el motor andando o no, sino la posición del cabezal. Y yo, en todo momento, sé en qué posición está el cabezal. Porque tengo una variable que sigue la posición del cabezal. Entonces, esto es lo que se llama realimentación y son sistemas de lazo cerrado. La perturbación sigue siendo la misma. La podría incorporar ahí al sistema, no la incorporé para no generar un grado más de complejidad, pero fíjense que básicamente al yo saber en todo momento cuál es la posición, estoy realimentando esto, porque yo muevo en un sentido o en otro en función de a dónde quiero mandar el motor, que es la referencia, y la posición actual del motor. Fíjense que necesita la computadora tener información de qué es lo que está pasando para tomar una acción de control. Entonces, estos son los sistemas donde más se utiliza las computadoras y pueden ser de extremada complejidad. Piensen, por ejemplo, en el control de la temperatura de un reactor nuclear, que es una cosa complicada, a cosas más simples como es el accionar de la válvula de un depósito. Entonces, en realidad, nosotros lo que vamos a trabajar siempre es, desde esta materia, en cómo trabaja este controlador. Cómo es la inteligencia que yo le meto a este controlador, que está representada por el programa. O sea, vamos a lo que decíamos antes. Cuando nosotros programábamos, lo que hacíamos era solucionar un problema. El problema es, en definitiva, qué acción de control tengo que lograr para lograr que el dispositivo funcione como me dicen las especificaciones que tiene que funcionar. Entonces, vamos a poner otro ejemplo de este caso. Mucho más simple. Un sistema simple. Yo tengo un intercambiador. Yo lo que tengo es, ¿qué es un intercambiador? Es un tacho con una válvula, con un serpentín de cobre por el cual hago pasar vapor. Ese vapor pasa o no con una llave. ¿Qué es lo que pasa? Yo le meto al tacho agua fría, si hago circular vapor por esa serpentina de cobre, el calor de esta serpentina se transfiere al agua y acá sale el agua caliente. Según la cantidad de tiempo de vapor que yo le hago pasar, la temperatura que va a alcanzar el agua acá. Entonces, si yo abro o no abro la llave, va a depender de cuánto varía esta temperatura. Entonces, si yo quiero arrancar este sistema de control, abro la válvula, cuando llega a la temperatura la cierro. Porque es un sistema inercial, todo esto se calienta, una vez que tiene determinada temperatura, hasta que no baja por determinado valor, no necesito... Esto es básicamente lo que estamos llamando un intercambiador. Entonces, ¿cómo sería el programa para manejar este intercambiador? Básicamente, ¿cuál va a ser la acción que yo necesito censar? La variable que voy a tener que censar. La temperatura. La temperatura. Y la variable de control, ¿cuál va a ser? Si abro o cierro la llave de vapor. ¿Es más interesante trabajar así o trabajar con la variable que íbamos trabajando de número entero, de más, el número primo? Ahí por acá se ve más o menos, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, ingreso la temperatura a la cual yo quiero que trabaje el intercambiador, pregunto cuál es la temperatura, si la temperatura es menor que la temperatura de que yo ingresé, la válvula está en 1, o sea, la válvula está abierta, y esto continúa, si yo le doy que sí y demás, hasta que la temperatura sea igual o mayor que la temperatura, que sería este caso, ahí cierro la válvula y esto sigue dando vueltas. Si la temperatura baja, esto vuelve a andar. Entonces tengo un sistema
Fíjense, de control muy simple, la salida es abierto-cerrado. Ahora, vamos a complicarlo más, este sistema. Bueno, en C es básicamente lo mismo, tengo las dos variables. Pregunto, hago el lazo do while, pregunto por la temperatura, decisión if la temperatura, o si no, válvula abierta, válvula cerrada, y esto sigue. El bucle que veíamos en el diagrama de flujo. Vamos a complicarlo un poquitito más. Vamos a suponer que yo quiero tener un mejor control y la válvula la puedo abrir en varios o cerrar en varios pasos. Se la puedo dejar totalmente cerrada o ir abriéndola en pasos de A1, de 1 a 9, por ejemplo, son 9 pasos tiene la vapor más vapor o menos vapor, con lo cual va a haber un intercambio más violento o un menor intercambio. ¿Qué es lo que me permite esto también? Esto lo que me va a permitir es ahorrar vapor. Porque este vapor no lo produzco gratis. Lo más probable es que tenga una calderita ahí del otro lado calentando agua para generar el vapor que lo voy a mandar a este intercambiador. Bien. Ahora en lugar de tener un termómetro tengo un traductor. Este traductor se lo mando a la computadora y la computadora tiene un controlador que va a ir abriendo o cerrando esta válvula. Obviamente todo con una llave de arranque del sistema. Entonces, ¿cómo trabaja este sistema? Tengo la temperatura de referencia, la temperatura a la cual yo quiero que llegue, defino las variables, ingreso cuál es la temperatura que yo voy a desear que esté el sistema, ingreso cuál es la temperatura que me está dando el medidor de temperatura del intercambiador, y acá voy a hacer una trampa. Voy a hacer una trampa, ¿por qué? Porque ¿cuál es mi acción de control? Abrir o cerrar la válvula, ir de 0 a 9. Entonces voy a decir, yo tengo la temperatura de referencia, o sea, qué temperatura tiene que trabajar el intercambiador. Y voy a hacer una trampa, que es lo que se llama una transposición lineal. Voy a restarle esta temperatura que tiene la salida del intercambiador y lo voy a dividir por la temperatura de referencia. Se las voy a hacer un poquitito más fácil. Cuando inicio la temperatura esta prácticamente va a valer ¿cuánto? 0. 0. Entonces, ¿cuánto va a valer esto va a valer 1. Cuando esto empieza a aumentar la temperatura, ¿cuánto va valiendo este cociente? Cada vez menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta temperatura sea igual a esta temperatura de referencia. ¿Sí? En ese caso, que sería el otro extremo, esto va a valer 0. Y acá va valiendo, qué sé yo, 0,9, 0,8, 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago acá una trampa? Y voy a tomar esto como mi acción de control y lo voy a multiplicar por 9. Entonces, fíjense, y tomo la parte entera. Esto es 0 y cuando llegue al máximo, esto va a valer 9, toda la válvula abierta. Entonces, fíjense, con un pequeño cálculo puedo hacer que la válvula llegue al valor que yo quiera. Entonces, hago esa cuenta, la multiplico por 10, después lo limito en 9. Pregunto, igual que antes, si este valor de esta diferencia es 0 o no. Y mientras que esto sea mayor que 0, cargo este valor en el control de la válvula. Cargo el control de la válvula y digo, la válvula está abierta a este determinado nivel. Si no, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a 0, llegué a la posición, cierro la válvula. Y esto se repite hasta que yo como operador decida terminarlo. Ahora fíjense una consideración respecto a C.
Fíjense, defino las variables, ingreso la temperatura, y cuando voy a hacer este cálculo, fíjense que utilizo una variable que es real, de doble precisión. Podría haber usado una flotante también, ¿no? Para este caso no hubiera sido muy importante. Pero ¿por qué estoy usando una variable doble? Si a mí me interesa solamente la parte entera de eso. ¿No? Acuérdense cuando vimos qué es lo que pasaba en C. Yo cuando en C iba reservando lugar en el área de datos, este cálculo, ¿qué tipo de resultado me va a arrojar? Un número de doble precisión. Si yo se lo asigno a este número, no tengo lugar en la memoria para guardar el dato de doble precisión. Si lo pondría de entero no tenés lugar. No tenés lugar porque vos en la memoria dejaste lugar para un entero. Cuando yo hago este cálculo necesito lugar para guardar un número decimal, que no lo tenía. Claro, te guardaría, por ejemplo, en ese caso te guardaría todos ceros. No, que no tiene lugar. Supone que el resultado sea 0,1. Sí. Pero 0,1 es un número real, que no entra en el lugar reservado para un número entero. O sea, el menor lugar que me da uno de punto flotante es básicamente 8 bits. Entonces, la entera tiene 2 bits, no me entra ese resultado. Entonces, yo genero una variable real, doble precisión, hago el cálculo y después la convierto en entera. Y después la convierto en entera. Porque lo multiplicás por... No, digo que directamente se lo asigna a una variable entera y indico que tomo la parte entera de este número. Tomo la parte entera del número real. Esto es una pequeña trampa por si me llegara a dar un valor mayor que 9, lo limito a 9. Esto generalmente en control se hace mucho. Si mi máxima acción de control es 9 y yo por acá meto la pata y me da 12, ¿qué pasa con la válvula? La rompo. Es como si yo me fuera por afuera del límite del control de posición de un motor. Entonces, para evitar eso, se pone... pasa de 9... Si pasa de 9, 9. Entonces jamás voy a tener una acción de control mayor que 9. Bien, y después el programa. Verifico que la temperatura esté, si la temperatura... Pero fíjense que ahora la acción va a depender de esta diferencia. Entonces, al principio, cuando la temperatura es 0, prácticamente esto va a ser muy próximo a 1, la válvula va a estar toda abierta. A medida que me aproximo al valor lo que va pasando es que la posición de la válvula se va cerrando. Si yo lo dejo funcionando y la temperatura cae, se vuelve a enfriar la temperatura del líquido, yo primero la abro poquito porque voy a necesitar muy poca temperatura de diferencia para calentarlo. Entonces, es una manera de ser más eficiente en el gasto de vapor, por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, que es prácticamente la misma acción de control de antes, pero al revés. Yo tengo un horno. Este horno, cuando yo lo pongo a fundir cosas, levanta una gran temperatura. Pero por efecto de la termodinámica, si yo aumento la temperatura, también aumenta la presión. Eso cualquiera que ha andado en un coche en verano y ha medido la presión de la rueda lo sabe. Salen del coche a la mañana con la rueda fría, una temperatura, andan un rato con calor o en la ruta, que el coche fricciona y levanta temperatura, miren la presión de la goma, está mucho más alta. ¿Y eso por qué? Porque la temperatura hace que el aire que está dentro se dilata y haga mayor presión. Bueno, en el horno imagínense que las temperaturas son mucho mayores. Entonces, ¿cómo se controla esta presión? Básicamente con un sistema de apertura de chimenea. Yo tengo una chimenea por donde escapa los gases. Eso sería lo mismo para una válvula de alivio. Sí, el mismo principio que una válvula de alivio. Sí. Entonces, digamos, sería como controlar, para los que les gusta cocinar en olla a presión, la válvula de la olla a presión, que cuanto menor temperatura más abre.
Y esto hace el mismo principio. A medida que aumenta la temperatura, lo que hago es abrir la chimenea, de vuelta a una posición de 0 cerrado a 9 abierta, ¿sí? Hasta que llega a la temperatura máxima y ahí... Ahora bien, fíjense, yo tengo un medidor de presión, tengo un controlador sobre la apertura de chimenea, pero fíjense qué es lo que pasa con la acción de control. Yo antes, cuando la temperatura iniciaba, o sea que la temperatura era 0, tenía la máxima apertura de la válvula de vapor. Y cuando llegaba a la temperatura, la válvula estaba cerrada. Ahora, fíjense qué es lo que va a pasar. Cuando el horno arranca y no hay presión, esto tiene que estar cerrado. Y a medida que esto se va calentando y aumenta la presión, esta chimenea tiene que hacer hasta que llegue a la presión que soporta esto, que esto tiene que estar al máximo. Para que escape todo el presión. O sea, si yo esto lo mido en términos de presión, fíjense, yo voy a tener una presión de referencia menos una presión medida sobre la presión de referencia. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esto valga 1, esta acción de control era directo. Esto era 9, esto era 0. Pero ahora cuando valga 1, esto va a tener que valer 0. Y cuando esto valga 0, esto va a tener que valer 9. ¿Qué les parece que voy a hacer? Lo mismo por al revés. A 9 le resto esto. Fíjense que la matemática... nos damos cuenta que los matemáticos nos dan una mano cuando tenemos que hacer cosas que funcionen. Yo hago 9 menos este resultado, tomando la parte entera de esto, multiplicando por 10, tomando la parte entera, me va a quedar... Esto va a variar de 0 a 9, pero yo ahora lo doy vuelta. Hago esto menos 9 y listo. Y funciona exactamente igual que antes. De hecho, vamos a mirar el diagrama de flujo. Bueno, esto sería... Tengo las diferencias de presión, calculo, utilizo la variable auxiliar y digo, si este valor es mayor, la chimenea la voy abriendo hasta que llegue al valor que yo quiera en determinada posición. Y cuando llega, la posición va a quedar, bueno, la chimenea está clausurada, ¿no? No trabajo más con la chimenea. Y después... Pero fíjense lo que estamos hablando de estructuras de control. Fíjense que estamos hablando de un problema de control que tiene un cierto grado de complejidad y no estoy usando un programa muy complicado. O sea, no crean que van a hacer. Sí, lo que pasa es que a lo mejor tengo que hacer, mi programa va a tener 20 o 40 cosas de esas. Voy a tener que controlar la chimenea, voy a tener que controlar capaz el quemador, voy a tener que controlar 10, 20 cosas. Entonces, voy a hacer muchas más cosas, pero cada una de las cosas que voy a tener que hacer no va a tener gran complejidad. El hecho de ser cuidadoso, hacer bien el programa. Esto es básicamente lo que estamos definiendo como las distintas estructuras de control. Les voy a mostrar, ya que tenemos un ratito más de tiempo, otra manera de ver esto en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que yo hasta ahora, para tratar de ver lo que pasa en la realidad, estoy mostrando el problema y haciendo un programa que me dice cómo funcionaría en la realidad. Eso es lo que llamamos simulación. Hay algunos utilitarios con los cuales yo puedo trabajar y que puedo desarrollar algo mucho más parecido a la realidad. En particular, hay un programa que se llama MyOpenLab que me permite trabajar las cosas como si fueran algo parecido en la realidad. Fíjense, yo
abrí uno para que ustedes vieran, en la cual esto funciona como si fuera un tablero inteligente. Esa computadora que yo estoy usando, la manejo acá. La puedo hacer de una manera muy simple. Permítanme que voy a borrar todo esto. Supónganse que yo quiero... Hay un panel frontal y después cómo está atrás funcionando. Voy al panel frontal, elijo, por ejemplo, un interruptor y elijo un LED. Yo usaba uno parecido para simular los tableros en electricidad. Sí, hay varios. Lo que pasa es que son propietarios. Acuérdense que nosotros seguimos la idea de que usamos software libre. O sea, no usamos software propietario. Entonces, me voy acá y conecto estos dos. Entonces, quiere decir que yo conecté la llave con el LED. Me voy a poner programar y lo ejecuto. Entonces, fíjense, prendo la llave, se apaga el LED. Prendo la llave, se apaga el LED. Bajo este mismo principio, puedo hacer acciones de control un poquitito más complejas. Por ejemplo, vamos al panel frontal. Vamos a poner, por ejemplo, un spinner. No sé si vieron los spinners, si no vieron el panel, esos que ustedes van corriendo y ponen un número, lo van poniendo con el dedo y van corriendo el número que quieren. El equivalente a la lavarropa de girarlo y darle la posición al número que quieren. Ese sería un spinner. Y ahora le voy a poner un display. Entonces yo, si quiero, me voy al sistema de control, agarro el spinner, agarro el control, me voy al panel frontal, arranco y fíjense, ¿no? Voy reproduciendo acciones de control un poquitito más complejas. Ahora supongamos que yo quiero hacer algo un poquitito más complejo. Supongamos que yo quiero poner dos spinners, dos generadores de números y poner un display que me muestre la suma de esos dos números. Entonces, ¿cómo hago esto? Obviamente, voy a necesitar algo distinto que esto. Algo que guarde lo que vos... algo que me permita hacer la suma. Y fíjense que vamos a nuestros amigos los diagramas de flujo. Entonces, este diagramita de flujo representaría la acción que haría el controlador con estos elementos. Entonces, fíjense, le doy un start, como todo diagrama de flujo. Tengo acá leer una variable. Tengo de vuelta leer otra variable. Tengo una operación de cálculo. Y tengo la salida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora empiezo a conectar. Conecto este con este, conecto este con este. Voy conectando este con este con este con este, este con este. El de arriba no se conectó. No. Sí, están conectados. Sí. Me parece justo el color que usó el verde ese. Realmente no se nota mucho. Y ahora lo que tengo que definir son las variables. Vamos a usar una variable A, que es una variable entera. Vamos a sacar una variable B, que es una variable entera. Y acá vamos a decir, esto es C igual a A más B, para hacerlo bien simple. No lo guardo. C
C igual a más B, y acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la variable C. A ver, no, esta variable C mayúscula, no, C minúscula. No, sí, ahí está. Entonces fíjense, este es un pequeño programita de diagrama de flujo, ¿no? Pero ahora, ¿qué estoy manejando? Estoy manejando, leo este control digital, leo este otro control digital y saco en un display la salida. Entonces yo podría dar No te lo tomó. no, ahí Creo que pasaste de uno al otro. No están conectados. a ver, Fíjate que B está en Desde la- B. acá Pasó de está, largo A. pasó de largo a A, tenés razón, vamos, Ah, mira. Ah, está conectado solamente A con C. Claro. a ver, ahí, a ver, Sí. ahí está, Y ahora falta. y ahora B, No se puede cambiar color. sí se puede. A ver si... Bueno, vamos a ver. Perdón. Vamos a cerrar. Variables. Agregar. Variable A. Tipo doble. Agregar. Variable B. Tipo doble. Agregar variable C. Tipo doble. Cerrar. Vamos de vuelta y vamos a cargar, porque hay un spinner entero y un spinner de doble precisión. Acá, a ver si ahora lo toma. ¿Acá? No le gusta. ¿Está? ¿Será porque la salida numérica es para entero? Ah, no. No. No, sí, está bien, está en, ¿cómo se llama? Está en doble, o sea, está bien. Esperen, vamos. ¿Con qué arranco esto? Si no, no. Y le tenés que indicar que arranque. Ahí está. Entonces, cuando uno arranca, lee los valores que están acá. No te lo sumas de una, tenés que. No, porque los podés poner Claro, apagado lo y podés poner cuenta, apagado y después cuando pones ahí carga los valores, ejecuta el diagrama de flujo, pero lo que está ejecutando, fíjate, lo que está ejecutando es esto. Bueno, esto es en realidad trabajar con diagrama de flujo, pero controlando cosas reales. Puedo generar programas de control un poquito más complejos. Fíjense los elementos que tiene el diagrama de flujo para trabajar. Tiene los mismos elementos que vimos antes, porque tiene arranque e inicio,
tiene retorno cero si quiero hacerlo terminar acá, tiene para hacer cálculo, tiene para hacer incrementar y decrementar, o sea, aumentar el valor de una variable o disminuir, tiene la función retardo directamente, si yo quisiera armar un semáforo, podría ser un semáforo tranquilamente, tengo escribir o leer, tengo un lazo for, next, tengo un while y when, que es para terminar, o sea, en when, tengo una función de impresión que se usa, por ejemplo, y tengo para definir las variables. Entonces fíjense que con esto yo podría hacer cualquiera de los programas y ver realmente las acciones de control. O sea, este programa simula componentes reales. Bien.